juventud moderna es muy cognitiva y yo diría pragmática. Requiere guianza y educación, pero no siempre disciplina y sumisión. Hoy abordaremos un tema diferente, un tema de actualidad que estoy seguro será una bendición para cada televidente. Tenemos un invitado muy especial, así que toma tu Biblia, mantente en sintonía y en un momento más regresaremos para que abordemos juntos este tema. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, entendiendo a la juventud de hoy. Como dije, hoy es un programa del todo especial. Nos acompaña en nuestros estudios el doctor José Ángel Fuentes, pastor, guía espiritual, catedrático en diferentes universidades, diferentes países, ha sido administrador, es psicólogo clínico familiar. Doctor Fuentes, muy bienvenido al programa Está Escrito. Un placer de estar con usted, pastor. Estoy seguro que el programa de hoy va a tocar un corazón, va a ayudar a un joven, va a ayudar a una familia. Así que tengo algunas preguntas para hacerle referente a este tema acerca de la juventud cognitiva. Doctor, ¿por qué parece ser la realidad que cada vez es más difícil criar y educar hijos en nuestros días? En primer lugar, es el hecho de que con la globalización, los niños tienen acceso a mucho más y sabemos lo que ocurre en cada rincón de esta tierra. Entonces, ellos son expuestos a lo bueno y a lo malo. Y en el proceso tratan de incorporar algunas cosas a su vida que pueden diferir de lo que le están enseñando sus padres. Entonces, ellos quieren cambiar a los padres y los padres quieren mantener las normas con las cuales ellos se criaron y que trabajaron con ellas, pero que a lo mejor son obsoletas en nuestro tiempo. Esa sería la explicación general. Hay varias subdivisiones en ese caso. Parecería que habría una brecha generacional que se acentúa cada vez más, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Usted lo ha resumido muy bien. Y doctor, siendo más específicos, ¿a qué se refiere específicamente cuando habla que la juventud de hoy es más cognitiva? ¿Y cómo afecta esto en la vida del joven? ¿Cómo afecta esto en la vida de la familia? Bueno, el joven como ve más y en la escuela se le está dando una educación un poquitito más abierta hacia el resto del mundo, no limitada hacia su área geográfica, no es tan parroquial la enseñanza. Entonces, hace que el niño desde bien temprano empiece a desarrollar ideas que le van a ir dando forma a su personalidad. Su actividad psicosocial son mucho más amplias y entonces a veces sobrepasan la capacidad que traían sus padres que no traían educación, especialmente aquellos que se han movido a las grandes metrópolis. Correcto. Entonces empieza un conflicto, ¿no? Que lo crea porque el muchacho quiere ayudar preguntando, pero los padres ven esa pregunta como una falta de respeto, ¿no? Como un desafío a lo que ellos están enseñando y les cuesta mucho hacer entender a sus hijos que se están encontrando dos generaciones allí que están en conflicto. Interesante, en este mundo que estamos viviendo de globalización, la gente viaja por problemas diferentes, de diferente índole, redes sociales, políticos, familiares o trabajos o tantas cosas. La globalización y el viaje, el que estén ubicados en diferentes culturas y que se cambian de un país a otro, ¿cómo afecta esto a la juventud, a los padres? ¿Qué efecto tiene sobre la vida del individuo? Mucha, desafortunadamente mucha. Lo lleva a veces hasta un límite de crisis, que no lo ven como crisis y lo ven como conflicto familiar. Y eso es lo que es una crisis. Está el muchacho que está confundiendo la hinchazón con la gordura. Quiere desarrollarse, pero está usando técnicas de emancipación que los padres resienten y les molesta, ¿ve? Primero. Segundo, está el hecho de que el muchacho de hoy, a los 8, 10, 12 años, tiene mucho más conocimiento de la vida y mucho más destrezas psicosociales que las que teníamos nosotros, especialmente si veníamos de hogares pobres o nos criamos en zonas suburbanas o rurales.
Y entonces hoy día en las grandes metrópolis, los padres que se mudan a las grandes metrópolis, ellos no están preparados para vivir en esa área de deshumanización, materialismo y falta de comunicación. Y los muchachos rápidamente se adaptan a eso y entonces esto amplía el conflicto. ¿Y cuál sería en este caso, qué debería hacerse en estos casos? Porque yo creo que la brecha se hace cada vez más amplia y los muchachos a veces no entienden a sus padres, los padres no siempre entienden a sus hijos y estamos viendo una sociedad donde vemos que cada vez una brecha más amplia. ¿Cuál sería la solución, digamos, qué enfoque le daríamos a esto? Bueno, como ya le dije anteriormente, esto requiere una solución multidisciplinaria. Pero primero que nada tenemos que reconocer que los niños, cuando están en primaria, los padres participan muy activamente. Ya en secundaria los padres no participan en las escuelas públicas, en las escuelas privadas sí se ve todavía. Y a nivel de colegio ya los padres son aislados, sin contar maestría y doctorado, ya son aislados. Entonces, ¿qué sucede? El muchacho se está desarrollando solo y como la educación es secular, se va a ir separando de la educación de sus padres si tiene trasfondo religioso. Como la educación no tiene valores tan específicos, si sus padres tenían valores específicos y de disciplina en la casa, él también se está separando. Entonces, la solución a ese problema, contestando a su pregunta, requiere que se tiene que educar a los padres de cómo vivir en las grandes metrópolis, cómo educar a estas nuevas generaciones. Y se le debe enseñar a las nuevas generaciones que aún en el caso de aquellos que a los 18 años tienen más educación que sus padres, o a los 15, algunos antes, ellos tienen que recordar que la universidad de la vida es un lugar del cual nunca nos graduamos. La experiencia, el diario vivir es la ventaja que le llevan sus padres. Entonces, por eso tenemos que educar a los padres para que sepan pasarle el mensaje a sus hijos, no se lo ordenen, no traten de someterlos como hacemos a un animalito, que le matamos la voluntad. Y al mismo tiempo decir a los muchachos que aunque el viejito esté feo, le falten dientes, no hable tan bonito o le avergüence delante de sus amigos, sigue siendo sus padres y deben respetarlo. O sea que hay solución. Sí, es cuestión de buscar de que haya comprensión entre ambos grupos que en última instancia van a estar conviviendo todo el tiempo. Exactamente. En mi opinión, esto es muy personal, y yo creo que es compartida por muchos de los hombres de hoy día educados. La respuesta está en la iglesia. Las iglesias siguen siendo el único lugar donde se puede amalgamar, donde se puede unificar esas diferencias, y todos adorando a Dios y viviendo los valores morales que Dios estableció y los consejos sobre la vida que Dios nos da en la Biblia, que nunca han perdido actualidad, nosotros podríamos limitar esas grandes diferencias. Por lo tanto, yo creo que a la iglesia le corresponde la responsabilidad de poder tener tantas actividades durante la semana para reemplazar las actividades de afuera que lo secularizan y lo sacan al muchacho y lo tiran a un mundo que es cada vez más deshumanizante y materializado. Tremendo concepto práctico que yo diría que tal vez está tocando el corazón mismo de algo que puede ser la solución, el papel de la iglesia en la sociedad, en la vida del individuo. Y cada vez me estaba pensando de que la palabra de Dios anticipó nuestros problemas. Y Él hizo planes justamente en su palabra y nos dio consejos oportunos que la iglesia debe valerse de eso para buscar justamente solucionar, abordando este tema tan complejo. Y doctor, yendo a un área del conocimiento, el conocimiento va expandiéndose a pasos agigantados, tanto en el mundo científico, en el mundo, en todas las áreas. Eso da la impresión que hace que los jóvenes se desarrollen a la vida a una edad más temprana, en su vida sexual, y por otro lado vemos que están siendo bombardeados por esa área moral, sexual. ¿Por qué ocurre esto? Una vez más, es un problema complejo y ya es una epidemia. O sea que los gobiernos no controlan, no tienen sistemas de controles para ver qué enseñan en la televisión, en la radio, en la pantalla grande. Y vemos que hay programas de televisión que estamos viendo decentes de repente y en el medio le tiran un garabato a usted horrible, grande. Y usted está con toda su familia escuchándolo allí.
No es que seamos santos, pero no creemos que es el lugar donde eso debe ser aplicado. Correcto. Entonces, lo segundo está que el mundo hoy día se ha secularizado y han dejado a la iglesia la responsabilidad de las cosas morales. Y fíjense qué cosa detallito más interesante. Afuera no se puede hablar de pecado, porque dicen, tú eres un fanático, eres un religioso. Y la verdad es que por muchos siglos, desde el comienzo de la historia, las iglesias eran las que educaban, tenían las universidades, incluyendo de medicina, etcétera, etcétera, y se progresaba sobre esa base. Y era la que controlaba la mala conducta. Mala conducta y pecado son la misma cosa. Nada más que mala conducta es la palabra secular que se usa para decir que es un pecado. Diferentes nombres. Pero los dos pueden ser usados indistintamente. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las ciudades han tenido tantos problemas relacionados con la ciudad y su desarrollo, mantenimiento, que dejaron todas esas cosas de valores como cosas de sin importancia. Y entonces tuvo que coger el batón de mando a la iglesia, y la iglesia no tiene preparado a su personal, los pastores, como para asumir toda esa responsabilidad. Y ese es el problema. La iglesia tenemos que seguir mejorando para ayudar a la gente a establecer valores, un sistema de valores que les ayude a tener una guía en la vida. Y ese era justamente, volviendo al punto de la importancia del rol que tiene, el papel que juega la iglesia en la sociedad y en la vida del individuo. Pienso que como ministros podemos hacer mucho a través de la radio, televisión, desde el púlpito. Pero doctor, siendo específico, en este mundo que vivimos actualmente tan diversificado, donde si uno tiene un problema de salud va al médico, si uno tiene un problema de otra índole va a un especialista, si uno va con un problema espiritual va a la iglesia. Pareciera ser que la iglesia ha estado perdiendo terreno en esto y usted está volviendo a un punto de que la iglesia debe tomar más iniciativa en ayudar a este problema, a este flagelo social de esta diferencia entre padres e hijos y a la vez unificar y traer sus valores morales. ¿Será esto posible en una sociedad tan diversificada como la nuestra? Yo creo que sí, yo creo que sí. Usted recuerde que el país más ateo, el que sacó a Dios de un pedestal y puso a la diosa razón, está volviendo atrás y está promoviendo las actividades religiosas. ¿Quién esperaba eso en Francia? Correcto. Y sin embargo está sucediendo, porque con lo de la diosa razón, Francia y otros países fueron tan lejos en confundir libertad con libertinaje que sacaron a la razón del pedestal y dejaron el pedestal vacío, ¿no? Entonces están buscando cuál es la solución a ese problema. Y entonces todo el mundo, en todos los países del mundo, han llegado al consenso de lo que se necesita es que la iglesia empiece a mantener los fundamentos sociales y morales que han servido de plataforma para controlar la conducta de las generaciones anteriores. Las nuevas generaciones, todo es relativo. Y el neoliberalismo ha hecho de que cada uno hace como quiere. Y el humanismo dice, sé lo que tú eres. Deja caer toda responsabilidad. Siéntete libre de hacer lo que tú quieres hacer porque ese es tu derecho en la vida. Entonces, hemos perdido la obligación que tenemos para mantener la sociedad unida en un ambiente social y moral lindo, y lo peor, hemos perdido el respeto al que dirán. En las grandes metrópolis usted sale de su casa y a las 2 cuadras nadie lo conoce, usted puede hacer lo que quiera. En los pueblos chicos antiguamente usted hacía algo aquí y lo sabía todo el pueblo. Radio Bemba se encargaba de repartirse a todo el mundo, ¿no? Entonces hoy día no hay sentido de responsabilidad, no tenemos que rendir cuenta a nadie. Y cuando la fe en Dios se ha hecho una experiencia demasiado emocional o estrictamente teórica, entonces descubrimos que no tenemos nada a qué recurrir más allá de la realidad amarga, cruda e impráctica en la cual estamos viviendo. Pues en esta sociedad tan diversificada donde la gente está poniendo como centro la misma persona o lo que les parece que está bien, me hace recordar, doctor, aquella ilustración de ese joven que fue a visitar un antiguo pueblo de Europa donde vio que en cada árbol había una flecha clavada exactamente en el centro del blanco. Y cuando leí esa ilustración digo que qué práctico, qué real es en la vida actual, porque este hombre, este visitante, dice, aquí debe haber un buen arquero en este pueblo. Y dice, no haga caso, es la tarea de un tonto que anda haciendo tonterías. Dice, será tonto, pero es buen arquero, porque las flechas están exactamente en el centro del blanco. Y cuando encontró al muchacho,
andaba con un bote de pintura, con una brocha, su arco y su flecha, y le preguntó, joven, dígame, ¿cómo hace usted para clavar exactamente la flecha en el centro de ese blanco? Dice, es muy sencillo. Yo primero clavo la flecha y después dibujo los círculos. Y doctor, teniendo en cuenta eso, donde que la Biblia define pecado justamente como jamarteado, errar al blanco, colocar otro blanco, lo que usted menciona, pienso que es el corazón mismo del asunto, el colocar una base sólida moral a Cristo como centro. Por eso quiero preguntarle, ser bien específico, ¿sea que puede ser real la experiencia con Cristo de la juventud hoy, en este mundo tan diversificado? ¿Cómo puede ser? ¿Será que es posible lograrlo? Bueno, tenemos que empezar a verlo como lo que es, una experiencia dinámica. La creencia en Dios es una experiencia dinámica, que amplía, crece o disminuye con el tiempo. Cuando el niño nace, hasta que tiene 4 o 6 años, el niño ve a Dios comparado con su papá, su abuelo, como ellos lo tratan, así ven a Dios. El niño que dice, no, porque Dios tiene un juicio y el Dios no te va a matar si no te portas bien, posiblemente tiene un papá o un abuelo rezongón, que es el concepto que le dejó de la divinidad, porque la divinidad la medimos o comparamos con algo real, que es el punto de referencia. Luego están los jóvenes empiezan a vivir su propia vida y empiezan a diferir de sus padres, y algunos se rebelan contra los padres y otros aceptan el consejo de los padres y se crían con 2 concepciones también ahí del rol que le cabe a Dios en esa totalidad. Uno lindo, conciliatorio, el otro, así como me revelo de mi mamá y de mi papá, me revelo de Dios porque Dios es muy exigente. Y entonces pues llegamos a la vida adulta. En la vida adulta, como en la juventud, la expresión conversión, que es una experiencia milagrosa, a una relación con Dios personal, significativa y recompensante, es lo único que se sabe que puede producir cambios permanentes, que está instilando en la persona desde adentro cambios que se van a manifestar afuera. Porque todo lo que viene adentro viene como un deseo y está respaldado por la voluntad de hacerlo. Correcto. Lo que viene afuera es un uniforme que dura mientras creemos en eso. Correcto. ¿Y hasta qué edad, doctor, tiene los padres injerencia en cuanto a desarrollar o velar por los valores morales de sus hijos? Porque a veces llegamos a una edad donde ya cada vez menos y menos los hijos ya no te hago más caso. En algunas sociedades hasta incluso como que se les dice, haz lo que tú quieres, sé tú mismo. ¿Hasta qué edad los padres pueden influenciar o de qué manera sería, cómo pueden ellos colocar sus valores morales básicos? Bueno, en diferentes países es diferente, pero vamos a empezar por lo que es básico. Esto es lo que sirve de base a cualquier país, a cualquier cultura, en el tiempo de Cristo, antes, ahora o después, más adelante. O sea que esto es invariable. Cuando hablamos de principios y virtudes, hablamos de algo que no cambia ni es afectado por la cultura, ni por los años, ni por el lenguaje, ¿no? Son las creencias, las normas, los valores que son sociales, transitorios los que cambian. Bueno, así que la respuesta sería, desde que el niño nace hasta los 12 años, los padres tienen total y absoluta responsabilidad ante Dios y ante los hombres por ese niño. Todo, desde cómo se viste a cómo se comporta, cómo reacciona ante el público, ante los demás, qué respeto tiene por los ancianos, cómo hace la escuela, si aprendió a copiar desde jovencito, todas esas cositas son responsabilidad del padre. Claro que entre los 9 y los 12 años el niño es dueño de su imagen, así que si se quiere dejar el pelito un poquito más largo y la chiquita quiere ponerse un vestido un poquito más de este otro color, deben tener un poco acceso a esos derechos, ¿ves? Muy importante, a esos privilegios, privilegios. Entonces, entre los 12 y los 15, los padres tienen que empezar a guiarlos, ya no los mandan, los guían y les empiezan a enseñar lo que es mejor. Entonces, entre los 15 y los 18, ya al muchacho se le da consejos, se proactúa para ayudarle a que cuando vayan a hacer decisión la hagan en base a los valores que adquirieron y sabiendo que aunque la vida está llena, pero totalmente llena de elecciones que tenemos que hacer todos los días, tenemos que recordar que con cada elección viene una consecuencia, positiva o negativa. Así que a los 18 años, entre los 15 y los 18, usted ya preparó a su hijo para que haga frente a la vida y todavía pueda cometer error y usted le puede ayudar a enderezarlo. Pero de allí para adelante, cada error que los hijos cometen es porque
o renunciaron a los valores de los padres o le están dando una cachetada sin mano, con un guante nomás, porque no le dieron una educación apropiada. Porque los padres dicen, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Lo que yo hago, sí. En otras palabras, el consejo bíblico aquí es válido: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Es que de ahí viene todo eso. Se va a extrañar a Pastor Costa, pero cuando estudié psicología, yo tuve un máster en psicología bajo el doctor Rogers, uno de los más grandes psicólogos humanistas. El último lugar donde diría un religioso, pero me vino muy bien aprender con él. Y después, cuando terminé mi doctorado, llegué a la conclusión de que todo lo que yo estoy estudiando, con muy pocas excepciones, está en la Biblia, nada más que está dicho en términos modernos y con declaraciones seculares, a veces hay dos, pero todo consejo valioso y permanente, incluyendo de la psicoterapia, viene de la Biblia. Y si no, tráigame cualquiera y yo le digo cuál es el versículo que lo dice. Maravilloso. Dios nuevamente se anticipa a nuestros problemas en su manual, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Todos los 5 minutos que nos quedan, 4 yo diría, el tiempo corre muy rápido y vamos a tener otros programas más referentes a esto. Quería preguntarle, ¿cómo se podría manejar una crisis familiar cuando los hijos ya se rebelan, ya no hacen caso a los padres? ¿Qué podría usted decirnos en cuanto a esto? Porque esto es tan real en nuestros días y esta brecha generacional que se aumenta y que los hijos están más en la tecnología, los padres ya los ven a ellos como anticuados y eso crea problemas. ¿Cómo podría usted, qué podría decirnos referente a un hijo que está de emanciparse, donde ya los padres no quieren que cuente más en el cuadro de su vida, en el marco de su vida? Muy interesante, es una pregunta muy valiosa el tema de eso ahí y que requeriría 40 minutos, no 4 minutos, pero vamos a tratar de contestarlo. En primer lugar, ahí está una clara evidencia de la gran distancia que hay entre el mundo secular y el mundo religioso. Las ciudades totalmente secularizadas no toman en cuenta esos factores. Por ejemplo, usted llega a países como Holanda y descubre que a los 12 años el niño o niña es dueño de su sexualidad. Ya los padres no son los dueños de eso. En Australia a los 14, en Europa a los 16, en Estados Unidos a los 18, pero ya bajó a los 16, posiblemente va aquí a los 15. Así que estamos viviendo en una sociedad secular que contradice los valores tradicionales que la Biblia enseñó a través de los años y que han mantenido vivas las sociedades a través de los siglos. Entonces, los muchachos se empiezan a rebelar contra los padres en lugar de emanciparse. Ellos que lo que quieren es emanciparse. Hay países, por ejemplo, en Australia, otros lugares de eso, donde el muchacho a los 15 años puede ir ante el juez y decir, señor, yo ya no aguanto más a mis padres, yo no quiero vivir con ellos. Qué tremendo. Así es. Entonces después lo lleva a la corte, trae a los padres, se hace la discusión, y si el juez cree que los viejitos no han sabido manejar eso, están cerrados en su costumbre, en su idea, o el muchacho ya está más allá de lo que los padres pueden manejar y que los va a destruir a los viejos con estrés y otros factores, lo deja salir de la casa. Pero eso es una cosa muy interesante, porque eso es un movimiento religioso o espiritual dentro del secularismo de la sociedad. Te vamos a poner en unos lugares especiales que tienen sus apartamentitos chiquititos, con baño y todo chiquito, pero ahí tienen todo. ¿Ves? Y entonces tú tienes que seguir educándote. Tú no puedes dejar de ir a la escuela. Correcto. Y tienes que trabajar 4 horas diarias, 5 días a la semana. Tú faltas un día a la escuela o faltas un día por enfermedad, que no es cierto, y tú vuelves al lado de tu padre y allí te vamos a controlar nosotros. Ha sido un cambio espectacular donde se está confundiendo la libertad con el libertinaje. Así que yo diría, los muchachos están rebelándose contra los padres cuando lo que quieren es emanciparse, que sus padres le empiecen a dar ciertos privilegios. Por ejemplo, algunos dicen, no, porque yo no puedo llegar tarde, que sé yo, entonces, y yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Pero todavía viven financieramente del papá, tienen que estar en la casa, pero solos no lo pueden hacer. O sea, ellos quieren como derechos, privilegios que tienen que ganarse. Así es. Y emancipación, independencia, libertad, son privilegios que eventualmente se convierten en derechos cuando el muchacho demostró que sabe vivir de acuerdo de ellos. Y que el lenguaje regular se llama disciplina. Ya. Doctor, quisiéramos tener más tiempo para continuar esta plática, esta charla. Sus consejos son altamente apreciados. Estoy seguro que los televidentes allí en sus hogares van a poner en práctica algunos de estos consejos. Y amigos, nuevamente volvemos al punto inicial. Dios en su palabra ha dejado lo suficiente para que tú y yo vivamos felices. Él desea que seamos felices. ¿Hay problemas en este mundo? Sí los hay.
seguirán en aumento y cada vez más complejos. Pero Dios así tiene su plan original de que seamos felices, que haya comprensión, armonía. Y sabes que felicidad comienza con 2 palabras. Felicidad comienza con fe. Y fe viene por oír y escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra. Bien, vamos a orar. Pedir que Dios nos guíe en esta hora. Doctor Fuentes, ¿por qué no nos guía con oración? Para pedir la bendición de Dios sobre cada hora. Tal vez alguien en esta hora que está mirando, está pasando con un problema en su hogar, con sus hijos, no sabe qué hacer, parece que ha perdido la esperanza. Guíenos al trono de Dios, doctor, en una oración. Voy a tomarme la libertad. Usted sabe, hay más o menos unas 19 formas de orar. Y una de ellas se llama oración conversada, que yo la uso mucho cuando hablo en las iglesias. Y hay otra que se llama oración compartida, que es la que quisiera hacer. No voy a cerrar los ojos. Los que están conmigo escuchando pueden juntar sus manos, no se las pongan en el bolsillo o ponerse en una forma reverente nada más. Y pueden estar mirando lo que estoy diciendo, porque la oración debe ser una proyección de lo que usted siente y lo que usted quiere en ese momento. Amén. No es la repetición literaria de un lenguaje bonito que usted escuchó anteriormente. Así es. Así que, con su permiso, voy a Adelante, pedir esa oración compartida. Señor, aquí me tienes otra vez, delante de ti, que a pesar de todo el conocimiento humano, sigo necesitando del conocimiento divino. Quiero presentarte todas las personas, todos los televidentes que nos escucharon y algunas de las cosas que discutimos tocó su corazón o le llega muy cerca. Sabemos que nosotros no entendemos la causa, pero tú la conoces. Sabemos que nosotros no sabemos la solución, pero tú la tienes. Y por lo tanto te suplicamos que tú le ayudes a estos padres a resolver sabiamente esos problemas y le des la sabiduría, el tacto y el colírio espiritual para realizarlo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha pasado rápidamente y hemos gozado realmente de la presencia, con la presencia y los consejos del doctor José Ángel Fuentes. Será hasta el próximo programa. Si quieres, visítanos en estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos para conocer mejor a Jesús, ver los consejos que Él tiene para cada situación en este manual hermoso que yo llamo el manual del fabricante. Y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.